Hola, el tema que vamos a exponer hoy es bases de datos distribuidas en SQL Server. Mi nombre es Diana Valentina Sepúlveda, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Bueno, para empezar, vamos a empezar con dos definiciones de lo que es bases de datos distribuidas. La primera definición nos muestra que son las que almacenan datos que pertenecen lógicamente a un solo sistema. Esto quiere decir de que es un solo sistema, una sola base de datos que se encuentra distribuida o almacenada en diferentes nodos, que se encuentran separados físicamente, pero que al fin son una sola base de datos. La segunda definición nos habla acerca de que es una base de datos construida sobre una red de computadores. La información que estructura la base de datos está almacenada en diferentes sitios de la red y los diferentes sistemas de información que la utilizan accesan datos en distintas posiciones geográficas. Normalmente las posiciones geográficas corresponden a cada uno de los nodos que tienen la información importante en la base de datos. En la siguiente imagen podemos ver un sistema de bases de datos distribuida, el cual tiene un cliente el que está consumiendo los recursos de la base de datos, y podemos ver que la base de datos está conformada por 6 nodos, los cuales tienen, dependiendo del método de distribución que se ha usado, tiene o almacenada parte de la base de datos en cada uno de los nodos, o se encuentra una replicación de una sola base de datos en cada una de ellas. La idea de estos métodos es poder tener mucho más capacidad de registros en una base de datos, poder tenerlos almacenados y que en cualquier momento, por medio de la infraestructura de red montada, pueda ser accedida por el cliente. Bueno, y nos preguntaremos, ¿en qué momento de la historia surgen las bases de datos distribuidas? La necesidad de almacenar de forma masiva dio paso a la creación de los sistemas de bases de datos. En 1970, Edgar Frank Codd escribió un artículo con nombre en español Un modelo relacional para grandes bancos de datos compartidos. Con ese artículo y otras publicaciones que realizó, definió el modelo de bases de datos relacionales y reglas para poder evaluar un administrador de bases de datos relacionales. Originalmente se almacenaba la información de manera centralizada en un mismo dataset, pero con el paso del tiempo las necesidades aumentaron y esto produjo ciertos inconvenientes que no eran posibles solucionarlos o volverlos eficientes de la forma centralizada. Estos problemas impulsaron la creación de almacenamientos distribuidos que tuvieran mucha más capacidad de almacenamiento, los cuales hoy en día proveen características indispensables en el manejo de la información, es decir, la combinación de las redes de comunicación, todo lo que tiene que ver con infraestructura de red y el concepto de bases de datos. Dentro de los componentes de una base de datos distribuida podemos encontrar tanto de hardware como de software. En los de hardware podemos encontrar dos: los servidores, que son todos los nodos que se involucran en el sistema distribuido, y la infraestructura de red, que es la manera de que se comunican todos los nodos, lo cual puede ser de manera inalámbrica, de manera cableada, entre otros métodos. En la parte de software podemos encontrar el sistema SBDD. Ese sistema está formado por las transacciones y los administradores de las bases de datos distribuidas. Un SBDD implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras. Estos podrían consistir de una colección de programas de diferentes fuentes. Luego podemos encontrar el DTM, que es el administrador de transacciones distribuidas. Este es un programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas de consulta o transacciones y las traduce en acciones para los administradores de las bases de datos de manera local. Los DTM se encargan de coordinar y controlar esas acciones para que haya una integración completa entre todo el sistema distribuido. Este DTM puede ser del propietario o puede ser libre. Los DBMS, que son sistemas de manipulación de bases de datos, son programas que procesan cierta porción de la base de datos distribuida. Se encarga de recuperar y actualizar los datos del usuario generados de acuerdo con los comandos recibidos de los DTM. Existen 12 principios o postulados de características importantes de un sistema distribuido, los cuales son de vital importancia para realizar una distribución correcta y efectiva. El primero de ellos es la autonomía local.
lo cual postula que los sitios o posiciones de un sistema distribuido deben ser autónomos. La autonomía local significa que todas las operaciones en un sitio determinado se controlan desde el mismo sitio, lo cual corresponde a que ningún sitio, ningún nodo debe depender de un nodo siguiente. La autonomía local significa que existe un propietario y un administrador local de los datos, con responsabilidad local. Todos los datos pertenecen a una base de datos local, aunque los datos sean accesibles desde algún sitio distante. También tenemos el principio de no dependencia de un sitio central, lo cual corresponde a la autonomía local también. La no dependencia de un sitio central sería lo ideal, pero si esto no se logra, la autonomía local completa se vería comprometida. La dependencia de un sitio central no es práctica, al menos por las siguientes razones. En primer lugar, estos sitios podrían generar un cuello de botella, ya que al depender de un sistema que pueda tener problemas, de uno de los nodos que pueda tener problemas, se vería el sistema vulnerado. Y además, si el sitio central sufriera un desperfecto, todo el sistema dejaría de funcionar. Como tercer principio encontramos la operación continua, que nos postula de que no hay necesidad de apagar ninguno de los nodos o dejar de funcionar en caso de que haya que hacer una actualización a los nodos siguientes. Como cuarto principio está la independencia con respecto a la localización, lo cual está muy asociado a la transparencia al usuario final de que en verdad la base de datos se encuentra de manera distribuida. La independencia con respecto a la localización permite que los usuarios finales no sepan dónde están almacenados físicamente los datos, sino que trabajen como si todos los datos estuvieran almacenados en un propio sitio local. El quinto principio es independencia con respecto a la fragmentación. Esto postula que un sistema tiene fragmentación de datos solo si es posible dividir una relación en partes o fragmentos para propósitos de almacenamiento físico. La fragmentación existe de dos maneras: de manera horizontal, realizando fragmentación en registros, y de manera vertical, realizando fragmentación en atributos de una tabla en específico en la base de datos o de varias tablas. El sexto principio es independencia de réplica. Un sistema maneja réplica de datos si una relación dada se puede representar en el nivel físico mediante varias copias de réplicas en muchos sitios distintos, o sea, en cada uno de los nodos. El séptimo es el procesamiento distribuido de consultas. Este manejo de datos en las consultas permite las consultas eficientes desde diferentes usuarios con las características que determina el sistema. La consulta de datos es más importante en un sistema distribuido que en uno centralizado. El octavo principio es el manejo distribuido de transacciones. Este manejo tiene dos aspectos principales, lo que es el control de recuperación y el control de concurrencia, cada uno de los cuales requiere un tratamiento más amplio en el ámbito distribuido. En un sistema distribuido, una sola transacción puede implicar la ejecución de programas o procesos en varios sitios o en varios nodos. Por esto, cada transacción está compuesta de varios agentes, donde un agente es el proceso ejecutado en nombre de una transacción dada en determinado sitio. El sistema necesita saber cuándo dos agentes son parte de la misma transacción. Es importante aclarar que no puede haber un bloqueo mutuo entre dos agentes que sean parte de la misma transacción. Los principios 9, 10, 11 y 12 hacen referencia a la independencia que debe tener la base de datos distribuida con respecto a los equipos. Por ejemplo, que haya dentro de un mismo sistema de bases de datos distribuido varios nodos que sean de diferentes marcas, por ejemplo IBM, Dell, HP, etc. También debe tener una independencia con respecto a los sistemas operativos. Debe poder tener una integración entre Linux y Windows. También una integración entre tipos de red de comunicación. Cualquier tipo de red es apto dentro del sistema distribuido. Igualmente, el sistema gestor de bases de datos. En la independencia con respecto a su manejo, se requiere que el sistema de bases de datos en los diferentes sitios manejen todas las mismas interfaces, no necesitan ser por fuera copias del mismo sistema. En la parte de la distribución de los datos existen diferentes formas de realizar esta distribución. Una de ellas es la centralizada, la cual consiste en que la base de datos está centralizada en un mismo lugar, o sea, en un mismo nodo, y los usuarios están distribuidos. En la parte de replicación, en las bases de distribución replicada, consiste en que cada nodo
del sistema distribuido tiene una copia completa de todas las tablas y registros de la base de datos. En el concepto de particionadas, como habíamos comentado anteriormente, existen diferentes tipos de particionamiento. Consiste en que parte de la base de datos está en nodos en específico. Existe el particionamiento horizontal y el vertical. También podemos realizar de manera híbrida. Podemos hacer una mezcla entre la replicada y la particionada, que consiste en una combinación de los dos esquemas. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través de un sistema de bases de datos distribuida. En la parte de las ventajas de las bases de datos distribuidas encontramos una de las ventajas, que es el desarrollo modular. En el caso de las bases de datos centralizadas hay un grave error, ya que al momento de realizar una modificación en la base de datos hay que realizar una interrupción en el servicio. En el caso de las bases de datos distribuidas, simplemente lo que se requiere es agregar nuevos ordenadores y datos a los nuevos sitios y finalmente conectarlos al sistema distribuido sin que exista ninguna interrupción de funciones. La segunda ventaja es el mejor tiempo de respuesta. Si los datos están distribuidos de una manera eficiente, las peticiones de los usuarios van a poder ser satisfechas directamente desde los datos locales, sin necesidad de recurrir a los datos de los demás nodos. También está el hecho de ser más fiable. En caso de un fallo en la base de datos, todo el sistema de la base de datos centralizada se detiene. Pero en el caso de las bases de datos distribuidas, cuando un componente falla, el funcionamiento del sistema continúa, aunque pueda tener una reducción de rendimiento, pero sigue funcionando de manera fiable, lo cual lo hace muy ventajoso. Ahora vamos a ver los conceptos necesarios para realizar una distribución de datos por medio de replicación en SQL Server. Los conceptos principales para entender el proceso de replicación son los siguientes. El primero es el papel del publicador, que es un servidor que pone los datos a disposición de otros servidores para poder replicarlos. También está el papel del distribuidor, que es el mismo publicador. Es el servidor que aloja la base de datos de distribución y almacena los datos históricos, transacciones y metadatos que se realizan en todos los nodos. Los suscriptores son aquellos que reciben los datos replicados, los recibe del publicador. Y las publicaciones son un conjunto de artículos de una base de datos. Posteriormente se explicará qué es un artículo en una base de datos. Un artículo de una publicación dentro del proceso de replicación puede ser una tabla de una base de datos, la cual puede contar con todas las filas o con algunas, un procedimiento almacenado, una definición de vista, la ejecución de un procedimiento almacenado o una función definida por el usuario que se desee compartir con los demás nodos por medio de la replicación. También está el concepto de la suscripción, que es una petición que realizan los nodos para realizar una copia de los datos o de un objeto dentro de una base de datos. Los pasos para realizar la replicación en SQL Server son los siguientes. El primero es crear una base de datos inicial en SQL Server en uno de los servidores conectados a la red distribuida, o sea, del servidor principal. El segundo es configurar la distribución dentro de ese mismo servidor. El tercero es configurar el publicador. El cuarto es elegir el tipo de publicación que se desea realizar. Existen 3 tipos de publicación. La primera publicación es la instantánea, que los datos se copian tal y como aparecen exactamente en un momento determinado, o sea, en el momento de la replicación. Se copian estos datos en los demás servidores. La replicación transaccional consiste en que se copian los datos iniciales y después, cuando se efectúan las modificaciones en el publicador, las transacciones individuales se propagan a los suscriptores. SQL almacena las transacciones que afectan a los objetos replicados y propaga sus cambios a los suscriptores de forma continua o a intervalos programados. Después está la replicación de mezcla, que es una de las más usadas. Permite que varios sitios funcionen en línea o desconectados de manera autónoma y mezcla más adelante las modificaciones de los datos realizados en un resultado único y uniforme. La instantánea inicial se aplica a los suscriptores común y corriente, así como en las anteriores. El quinto paso para realizar la replicación es realizar la suscripción en cada uno de los hosts o
nodos dentro de la red distribuida de la base de datos. Se realiza la suscripción y posteriormente los cambios se deben ver efectuados en cada uno de los nodos.